Si no lo ven, me dicen. Bueno, comúnmente cuando pensamos en la Biblia, pues pensamos en ella como lo que tenemos hoy, ¿no? Como un libro, un solo gran libro, pero en realidad la Biblia es una pequeña biblioteca de 66 libros divididos en dos grandes porciones. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros. La misma recomendación, no tome notas. Al terminar yo les mando la presentación para que les sirva como su libreta de apuntes, ¿sale? La reunión de estos libros constituye lo que llamamos el canon de la Sagrada Escritura. El término canon proviene de la palabra griega que significa vara de medir, o metro, o estándar, o norma. Y se llama canon a la Biblia, pues porque históricamente la Biblia ha sido siempre el estándar, la norma, ¿no? El precepto autorizado por Dios para la fe y la práctica en la vida de la iglesia. Por eso es que se le conoce como el canon sagrado. El canon pues era una caña, era una vara de medir. Entonces por eso se llama la Biblia el canon, porque es lo que nos mide. Pues tenemos que comparar con la Biblia en cuanto a nuestro vivir para saber si estamos caminando de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros o no. Ok, bueno, esa es la primera parte. Vamos a ver ahora cómo está compuesto el canon de la Escritura. Y hay un punto controversial, que son los libros apócrifos. Hablábamos algo la semana pasada al respecto. En cuanto a los libros del Nuevo Testamento, tanto la fe católica romana como la fe evangélica o la fe protestante, estamos de acuerdo. Los dos pensamos y los dos aceptamos 27 libros que componen el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sin embargo, ambos grupos estamos en franco desacuerdo con lo que respecta a los libros que deberían ser incluidos en el Antiguo Testamento. Por un lado, los católicos romanos creen que los libros apócrifos deberían ser considerados canónicos, es decir, como parte de la única regla de fe y conducta religiosa para la iglesia. Mientras que el protestantismo o fe cristiana, evangélica, reformada, pensamos lo contrario. Estos libros apócrifos fueron escritos después que se completó el Antiguo Testamento, después de que fue escrito Malaquías y antes que se comenzara a escribir el Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos entre Malaquías y Mateo, en lo que se conoce como espacio intertestamentario, que fueron 400 años. Unos 400 años estos libros fueron escritos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay este debate? ¿Por qué la fe católica romana piensa que sí, nosotros pensamos que no? Tiene que ver con un tema más amplio de si sí o si no. Tiene que ver con lo que nosotros creemos que el pueblo judío tenía considerado como su canon sagrado. A ver, espérenme, como que alguien quiere entrar. Espérenme, déjenme. Me había escrito. Pues no, pero a ver, me voy a salir tantito, ¿ok? Lo voy haciendo. Ah, sí, es David. Ok. Bienvenido, Fefo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos empezando la clase, ¿ok? Estás agarrando un poquito después, pero bueno, ya
con la grabación que luego nos pase Gerardo, ahí te pones al corriente. Bueno, voy a regresar pues a la presentación. Entonces decíamos, el debate está en cuanto al Antiguo Testamento, en que los católicos dicen, no, pues los apócrifos deben estar, nosotros decimos, no, no deben estar. El debate, les decía, no está tanto en si sí o si no, sino el debate se va a un tema más amplio, y es el debate sobre qué consideraba el pueblo judío el canon sagrado. Es decir, si el Antiguo Testamento, y esa es la importancia del debate, es decir, no es un debate menor, porque el Antiguo Testamento fue entregado en primera instancia por Dios al pueblo de Israel, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces es lógico que como cristianos aceptemos como revelación divina lo que ellos aceptaron como revelación divina. Esa es la base de nuestro argumento, esa es la base de nuestra posición. Es decir, nosotros aceptamos, o más bien no aceptamos los libros apócrifos porque los judíos no lo aceptaban como parte de su canon sagrado. Y dado que nosotros estamos convencidos de que el Antiguo Testamento fue entregado por Dios al pueblo de Israel, pues no podemos estar en desacuerdo con ellos. Porque hay una evidencia contundente de que estos libros apócrifos no estaban incluidos en el canon palestino de los judíos. Es decir, todos los libros que fueron escritos en el territorio palestino, es decir, previo al exilio judío a Babilonia y a la desaparición del Reino del Sur, todos esos libros se consideraron siempre por el pueblo judío como su canon sagrado, como su ley y sus profetas, ¿sí? Ahora, ¿de dónde entonces surgen estos libros apócrifos? Hasta hace poco tiempo se creía que los judíos que se fueron a vivir a Egipto luego de la invasión babilónica al reino del norte, es decir, al reino de Judá, estando ya en Egipto, ellos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y en esa traducción incluyeron estos libros apócrifos, en lo que se conoce como el canon alejandrino. Ahora, hay pruebas más recientes que arrojan ciertas dudas a este respecto. Es decir, no es tan seguro que ni siquiera fueran los judíos que estuvieron en Egipto los que hayan incluido en el canon los libros apócrifos, ¿sí? Entonces, pero esa es la razón. Nosotros no consideramos a los libros apócrifos como parte del canon sagrado porque el pueblo judío nunca los consideró como parte de su canon sagrado. Hasta la fecha no lo consideran como parte de su canon sagrado. ¿Ok? Entonces, de cualquier modo, al menos del canon sagrado original, ¿sí? Se consideran una adición posterior. Por eso se les llama también a los libros apócrifos deuterocanónicos. Deuterocanónico quiere decir después del canon. Fueron escritos después del canon sagrado. Pues esa es la razón por la que nosotros no. Sin embargo, la fe católica romana dice no, sí. Ahorita les voy a decir por qué. Porque para la fe católica romana, su versión oficial de la Biblia, de toda la Biblia, es la Vulgata Latina, lo que se considera la traducción oficial de la Escritura por la fe católica romana a partir del Concilio de Trento, un concilio que se celebró entre los años 1545 y 1563 como una respuesta
al movimiento de reforma que Martín Lutero inició en el 1517. Es decir, después de que Martín Lutero inició este movimiento que separó a la iglesia en el protestantismo y en la fe católico-romana, la iglesia que permaneció con la sede en Roma se juntó en 1545 para hacer este concilio y decir, bueno, ¿qué vamos a considerar nosotros como las doctrinas de nuestra fe? Entre esas doctrinas se consideró cuál iba a ser su canon y ellos dijeron, pues, la Vulgata Latina, que es una traducción de la escritura del hebreo y del griego al latín. Por eso se consideran, bueno, esto ya lo vimos, estos libros apócrifos fueron escritos después. Sí. Estos libros apócrifos están contenidos ahí, en esta versión Vulgata Latina, que es les digo, una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al latín y del Nuevo Testamento del griego al latín, por eso se conoce como Vulgata Latina. Y en esta versión, que es la oficial de la fe católica romana, pues están ahí considerados estos libros apócrifos que vamos a ver a continuación, que son Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, el libro de la sabiduría, Eclesiástico, el libro de Baruch, más 10 versículos que se añadieron al capítulo 10 de Esther y 6 capítulos completos. Es decir, en nuestra versión, en las versiones de las Biblias reformadas, Esther termina en el capítulo 10, o lo verán, en el capítulo 10, versículo... Denme un segundo porque esto está haciendo mucho ruido. Ya, es que tengo puesto el abanico, pero estaba haciendo mucho ruido. Entonces, el libro de Esther termina en nuestras Biblias en el capítulo 10, versículo 3. ¿Sí? Ahí termina. En las Biblias de la Vulgata termina el capítulo 10 en el 10:13. Y aparte se agregaron 6 capítulos más, es decir, en la Biblia católica romana, el libro de Esther tiene 16 capítulos. ¿Ok? Luego, en el libro de Daniel se agregaron 30 versículos más al capítulo 3 de Daniel. Es decir, que en nuestras Biblias Daniel termina en el versículo 30 y en la Biblia católica romana termina en el 60. José, Mándeme. Una pregunta. Dime. Yo había escuchado en alguna parte, en algún sermón, que también podían considerar a Cantar de los Cantares dentro de estos, pero no sé si hay alguna información de eso. No es, la controversia con Cantar de los Cantares no era tanto en cuanto a si fuera apócrifo o no, porque todo el mundo está de acuerdo en que lo escribió Salomón. Entonces, claramente, Cantar de los Cantares se escribió dentro de Palestina. No, la controversia de Cantar de los Cantares era por el tema del libro, porque se consideraba una poesía más bien erótica y no hubo gente que pensó que no era un libro propio de la escritura. Esa más bien era la controversia, ¿no? Como fuera del canon, ¿verdad? Sí, o sea, que no, como que era extra, como, sí, exacto, no encajaba pues en el canon, okay, pero gracias. Por el tema. ¿Sí?
Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces decía, en las Biblias católicas romanas, Daniel termina en el versículo 60 en vez del 30, y en vez de terminar en el capítulo 12, creo que termina en el 12 aquí en las Biblias nuestras, a ver, déjenme checar. Sí, en vez de terminar en el 12, son 14 capítulos los que tiene la Biblia católica romana. ¿Sí? Eso es. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a esto de los libros apócrifos? Bueno, pregunta, José. Sí, Ok, son apócrifos, pero ¿se pueden considerar como históricos o tienen alguna doctrina que afecte a nuestra doctrina? sí. O sea, hay históricos sí son. O sea, porque contienen parte de la historia. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, pues son las guerras de los Macabeos, un grupo revolucionario, un grupo, ¿cómo se llama? Sublevario del pueblo de Entonces, históricos, al menos algunos de ellos sí son. Por ejemplo, el de la sabiduría eclesiástica no son históricos, son más bien poéticos. Pero aparte de eso, sí algunos de ellos tienen doctrinas que son contrarias a nuestra fe. Por ejemplo, hay una oración a los muertos ahí en uno de estos libros, no me acuerdo en cuál, pero hay una oración a los muertos en este. Y hay también un hechizo que se usa ahí para, no me acuerdo si era para exorcizar o para ahuyentar espíritus malignos, que se usaba la hiel de pescado. Pero son doctrinas que son claramente ajenas a nuestra fe. Entonces eso también, o sea, a esta cuestión de lo extemporáneo de los libros, pues habría que agregar esto, ¿verdad? Tienes razón. Y eso es muy buena observación, porque no nada más es la cuestión de que hayan sido escritos después, sino también su contenido tiene que ver. Que varios de ellos tienen ¿cómo se llama? Doctrinas ajenas a la fe cristiana. Muy bien, gracias, Sergio. ¿Alguien más? Bueno, ok. Entonces, vamos a ver ahora la antigüedad del canon sagrado. ¿Qué tan antigua es la Biblia como la conocemos ya ahora? Así ya completo los 66 libros. Algunos críticos liberales, críticos, por supuesto, cuyo punto de vista es opuesto al punto de vista ortodoxo cristiano, aducen o argumentan que la Iglesia no contó con una Biblia tal como la conocemos hasta casi principios del siglo V, es decir, estamos hablando del año 400 después de Cristo. Eso es una distorsión de todo el proceso, es decir, el desarrollo del canon sagrado fue todo un proceso que inició, ahorita lo vamos a ver, desde el siglo II, desde el siglo II de nuestra era. Ahora, una cosa muy importante, lo que se discutió, qué libros se iban a incluir en el canon o no, a partir del siglo II, fueron no los libros del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento pues ya era la Biblia en el tiempo de Jesús, ¿sí me explico? Sino más bien esto se refiere al Nuevo Testamento. ¿Qué libros del Nuevo Testamento iban a formar parte, junto con el Antiguo Testamento, del canon sagrado? Entonces, ese proceso empezó, lo vamos a ver por qué, en el siglo II. Ahora, es importante aclarar esto,
que este punto de vista crítico liberal de que la Biblia no se escribió o no se juntó hasta el siglo IV, es importante aclararlo, porque no se trata solo de saber qué tan antiguo es el canon como tal. Más bien la importancia radica en la razón por la que, según los críticos, se dio este origen tardío del Nuevo Testamento. Y eso tiene que ver con la supuesta tardanza del regreso del Señor Jesús, porque según los críticos, los cristianos de los primeros siglos fueron haciendo adaptaciones a varios libros del Nuevo Testamento para justificar el no regreso de Jesús en gloria. Por ejemplo, ya Pedro y Apocalipsis ya no hablan de un inminente regreso del Señor Jesús, pero la crítica dice, no, pues es que como ya no regresó, como se afirma en los evangelios, en las cartas de Pablo, por ejemplo, pues entonces se tuvieron que hacer ajustes, ¿verdad? Ese es el punto. La verdad es que, por eso decimos, eso es ignorar lo que en realidad sucedió, porque lo que en realidad pasó es que la iglesia se reunió en concilios en varias ocasiones durante los primeros siglos para decidir sobre cuáles libros pertenecían propiamente al canon. Ahora, una de las razones que aceleraron estos concilios fue la aparición del primer canon formal del Nuevo Testamento, que paradójicamente fue creado por un hereje, el hereje Marción, que vivió entre el año 85 y el 150 después de Cristo, y produjo su propia versión expurgada de la segunda mitad de la Biblia. ¿Para qué lo hizo? Para acomodar el Nuevo Testamento a su doctrina herética conocida como la herejía docética de dos. ¿Por qué docética? Porque en términos muy sencillos, esta doctrina enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento eran dos dioses distintos. El Dios del Antiguo Testamento era cruel, era vengativo, y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, un Dios de misericordia, que se humanó en la persona de Jesús de Nazaret. Eso empezó a enseñar Marción. Y a finales del siglo III, tanto pues de hecho toda la cristiandad, porque en ese entonces todavía no estaba dividida la cristiandad, fue considerado como un hereje, ¿verdad? Y se expulsó de la iglesia. Lo que hizo Marción fue eliminar todos los libros del Nuevo Testamento que hacían referencia a Jehová. Y así su canon solo se quedó con el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Es decir, eliminó primera y segunda Timoteo y Tito. Fíjense, entonces, es mentira. O sea, ya para el siglo II, ya todas las epístolas estaban escritas, todas. Y tan estaban escritas que Marción eliminó las que no le convenían porque hacían referencias a Jehová. Este primer canon de su Nuevo Testamento ayudó a la iglesia cristiana del segundo siglo a motivarse rápidamente para preparar el canon auténtico de los libros del Nuevo Testamento. Hasta entonces se leía solamente en las reuniones culticas, solamente el Antiguo Testamento, porciones de los evangelios y cartas del apóstol Pablo en las congregaciones, pero no había un canon del Nuevo Testamento como tal. ¿Sí? Pues no sé si hay alguna duda en cuanto a esto, en cuanto a la antigüedad del canon. El canon se empezó a formar, o los libros al menos del canon que forman ahora el canon, ya estaban escritos para la primera mitad del siglo II. Entonces, de hecho, todos
todos los libros se terminaron de escribir en el siglo I, porque todos los autores de los libros del Nuevo Testamento vivieron en el siglo I. Los libros se empezaron a juntar a partir del siglo I y se terminaron de juntar en el siglo II, pero a escribir, todos fueron escritos en el siglo I, ¿sí? No sé si soy claro aquí o creé alguna confusión o alguna duda. Bueno, voy a tomar todo bien. Ese silencio como todo bien. Muy bien. Siguiente punto. ¿Quién determinó cuáles libros incluir en el canon? ¿Cuáles sí, cuáles no? Debemos decir que la gran mayoría de los libros que hoy están incluidos en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de los 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento, funcionaron con autoridad canónica desde que fueron escritos. ¿Sí? Hubo algunos pocos cuya inclusión en el canon del Nuevo Testamento fue motivo de discusión. ¿Cuáles fueron? Hebreos, Santiago, la segunda epístola de Pedro, la segunda y tercera epístola de Juan, Judas y Apocalipsis. Esas cartas y esos libros se discutió y al final se decidió incluirlos. ¿Por qué? Vamos a ver cuál era el criterio que se usaba para decidir si un libro debía incluirse o no en el canon. Y algunos de estos había duda en cuanto a alguno de esos puntos. Y hasta que no se aclaró, fue que decidieron incluirlos, ¿verdad? Existieron además otros libros que quisieron obtener, es decir, quisieron estar en la lista final del canon sagrado, pero no fueron incluidos. La gran mayoría de estos libros que no se tomaron en cuenta eran obras espurias, es decir, obras que no tenían ninguna evidencia de inspiración divina y que fueron escritos por herejes gnósticos, igual que Marción del siglo II. Esos libros nunca recibieron una consideración seria. Es decir, sí hubo muchos libros que se escribieron acerca de la vida de Jesús, muchos libros que se escribieron acerca de la historia de la iglesia primitiva, pero eran libros que nunca se tomaron en cuenta porque no eran libros serios. Y eso es clave que lo entendamos, hermanos, porque volviendo a la crítica liberal, los críticos suelen decir, ¿cómo es posible que de 2000 libros que contendían para formar parte del canon, solamente 27 hayan sido seleccionados? ¿Por qué nada más 27 si había 2000, más de 2000 candidatos? Pues sí, nada más que no eran candidatos serios, porque contenían claramente herejías acerca de tanto de la vida de Jesús como de la vida de los apóstoles y de la vida de la iglesia primitiva. En realidad, solo hubo 3 libros que no fueron incluidos en el canon luego de haber sido seriamente considerados. Estos fueron el libro de Clemente, el del pastor de Hermas y el libro que se llamó La Didaqué. Esos libros no fueron incluidos en el canon de la Escritura porque no habían sido escritos por los apóstoles, que era uno de los criterios, ahorita lo vamos a ver. Sus autores no eran ni apóstoles ni personas conocidas por los apóstoles. Y ellos mismos reconocieron que lo que habían escrito en sus libros lo habían aprendido y lo habían tomado, o sus fuentes habían sido por la enseñanza apostólica, es decir, ellos no habían sido inspirados, ellos no era una enseñanza propia de ellos, sino eran enseñanzas de los propios apóstoles, ¿verdad?
Entonces, por eso es que no fueron al final tomados en cuenta. ¿Sí? Hay cristianos que se preocupan por el hecho de que haya habido un proceso histórico selectivo, es decir, que haya habido concilios, haya habido decisiones humanas en cuanto a qué libros sí y qué libros no debían incluirse en el canon sagrado. La pregunta que les hace ruido es, ¿cómo es posible saber que el canon del Nuevo Testamento está formado por los libros que deben estar? Es decir, que están todos los que están y que están todos los que son. ¿Sí? Entonces, hay varias maneras en que se contesta esto. Por ejemplo, acuérdense, en cuanto al Nuevo Testamento, tanto católicos romanos como evangélicos estamos de acuerdo. La cuestión es, ¿en base a qué? Por ejemplo, la teología católica romana tradicional contesta a esta pregunta de cómo sabemos de que los libros que están son los que deben estar. La teología católica romana dice, ¿por qué? Porque la iglesia es infalible. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia dijo que esos, entonces por eso está bien. Entonces, desde este punto de vista, la iglesia es la que creó el canon. Y entonces le dan la misma autoridad a la iglesia que a la misma escritura. Ese es el punto de vista católico romano. El protestantismo clásico o protestantismo ortodoxo niega el hecho de que la iglesia sea infalible y que la iglesia haya creado el canon. ¿Sí? Pero asegura, debido a la providencia de Dios y a la intervención directa del Espíritu Santo, los libros que se eligieron están infaliblemente elegidos. Entonces, hay una manera que se puede resumir tanto el punto de vista de la crítica liberal como el punto de vista católico romano como el punto de vista evangélico reformado. Y se puede resumir así. El punto de vista crítico liberal dice que el canon es una colección falible de libros falibles. ¿Ok? Es decir, los críticos dicen, no, esos libros no tienen nada de divinos. Fueron escritos por hombres, elegidos por hombres, y por tanto no tienen ninguna autoridad divina. El punto de vista católico romano dice, el canon es una colección infalible de libros infalibles. Es decir, la gente que los colectó, como era gente de la iglesia, era infalible, y por lo tanto, los libros son infalibles. Para la fe católica romana, la autoridad recae en la iglesia. El punto de vista protestante clásico o protestante ortodoxo es que el canon es una colección falible de libros infalibles. ¿Qué queremos decir? Que fueron seleccionados por gente finita y falible, porque al final somos seres humanos, estamos propensos a cometer errores, pero fueron personas guiadas, así como los escritores humanos fueron inspirados por Dios para escribirlos. También la fe protestante o la fe reformada, creemos que el Espíritu Santo guió a la gente que se reunió en los distintos concilios para elegir los libros que debían estar en el canon. Es decir, si bien los protestantes creemos que Dios en su providencia ejerció un cuidado especial para asegurar que solo los libros apropiados fueran incluidos, no pensamos nosotros que la iglesia es infalible. No porque fue la iglesia la que los eligió, por eso son infalibles. La iglesia no creó el canon. La iglesia reconoció, aceptó, recibió y se sujetó al canon de la Escritura. El término que la iglesia utilizó en los concilios, de hecho, fue
un término en latín que es recipimus, que quiere decir recibimos. Claro. Y aquí vamos ahora al criterio. ¿Cuál fue el criterio para evaluar qué libros sí y qué libros no debían estar en el canon? Las llamadas evidencias canónicas eran 3. 1. Los libros deberían contar con la autoría o el respaldo apostólico, es decir, de todos los 2000 libros que había, solamente los que fueron escritos por los apóstoles o por gente que era respaldada por los apóstoles, como Lucas, que fue mucho tiempo secretario de Pedro y luego de Pablo, como Marcos, que fue mucho tiempo secretario de Pablo y luego de Pedro, Santiago, que era el hermano, medio hermano carnal del Señor Jesús, Pablo, que es el personaje más importante en el Nuevo Testamento y un apóstol reconocido, más importante del Nuevo Testamento, más después del Señor Jesús, claro, ¿no? Y el apóstol más importante de todos. Entonces, ese era el primer criterio. ¿Quién los escribió? Tenían que haber sido escritos o bien por un apóstol o por alguien que contara con el respaldo apostólico. El segundo criterio era que la iglesia del primer siglo los hubiera aceptado como libros con autoridad divina. Ese era el segundo criterio. ¿Y por qué se supo cuáles sí, cuáles no? Por lo que les decía, hasta el siglo segundo, pues en las reuniones solamente se leían pues porciones de los evangelios, las cartas de Pablo y porciones de las otras cartas que había. Entonces, esos libros que se leían fueron los que se consideraron para formar parte del canon. Y la tercera, deberían estar en armonía con los libros de los cuales nadie dudaba de su canonicidad. Básicamente, los libros cuyos autores eran los apóstoles y las epístolas de Pablo. Si alguna enseñanza había en cuanto a doctrinal, en cuanto a la escritura o a la enseñanza de los evangelios o de Pablo, pues no se consideraba, se desechaba, pues. Esas eran las 3 evidencias, los 3 filtros que debía pasar cualquier libro para ser considerado o no como parte del canon sagrado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es la clase en cuanto a lo que es el canon, a la historia del canon. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, Josué. Sí, Sergio. En la presentación anterior de esta que pusiste decía que el punto de vista presbiteriano, bueno, cristiano, toma como falible los libros que se pusieron. ¿La palabra falible está correcta ahí? A ver. ¿Este es el punto de vista protestante canon? Sí, el canon es una colección falible. La colección, o sea, cuando decimos colección nos referimos a la selección, ¿sí? Es decir, es falible porque fueron seleccionados por gente falible. O sea, lo que es falible es la selección, pero en sí los libros son infalibles. Sí, ajá. Por eso decimos, es una colección falible de libros infalibles. Los libros son infalibles, ¿sí? La colección o la selección es la que es falible, no porque haya sido equivocada, sino porque fue hecha por gente falible. No sé si... Lo que me hacía ruido, me hace ruido, es la palabra falible. Si se la quitara, diría el canon es una colección de libros infalibles.
pero bueno, eso es lo que a mí me hace ruido, pero ya entendí, ¿verdad? Que no es tanto el canon, sino cómo se seleccionó. Exactamente, así mero. Eso es lo que significa. Al enterado, gracias. Ok, gracias. Bueno, ok. Entonces decía, aparte, gracias, Sergio. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Porque vamos a entrar a la numerología, entendiendo por numerología no lo que los números quieren decir, sino los datos de la Biblia. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver las divisiones de la Biblia. La Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ya lo dijimos al principio. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Ahora, el Antiguo Testamento a su vez está dividido de la siguiente manera. La primera división es lo que se conoce como el Pentateuco, que son los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o conocido también como la Ley de Moisés. Después vienen los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo. Fíjense, aquí nada más es cuestión de forma, no de fondo, pero como quiera es importante que lo anoten por ahí o se lo anoten en la cabeza, ¿verdad? No es primera de Samuel o segunda de Samuel, no es primero de Samuel, ¿sí? Y segundo de Samuel, porque son libros, no son cartas. Las que son primera son las cartas, las que son primero son libros. Entonces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros históricos, ¿ok? Después vienen los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. A eso le siguen los profetas mayores, que ya lo dijimos alguna vez, se les llama mayores porque son los que más capítulos tienen, no porque sean más importantes que los menores, simplemente por el número de capítulos. Son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. En un principio es en el original, Jeremías y Lamentaciones eran un solo libro. Los dos los escribió Jeremías. Fue ya después que se separó en dos. ¿Sí? Al principio era un solo libro. Igual los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas, al principio eran un solo libro, ya después fue que se dividieron en dos. Pero el autor los escribió como un solo libro, ¿ok? Bueno, profetas mayores. Y luego los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. 39 libros divididos en 5 partes. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Ok? Eso sí, como que macheténselos porque muy probablemente les van a preguntar por ahí eso. Ok, luego la segunda parte pues es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido primero en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un solo libro histórico, que es el libro de los Hechos. Luego vienen las epístolas, la epístola a los romanos, primera y segunda a los corintios, eso también grábenselo, es cuestión de forma, pero importante, no es primera de Corintios, no es segunda de Corintios. Es primera a los corintios, segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo,
a Tito, a Filemón, a los hebreos, aquí sí, primera y segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque esto a los corintios es una carta que Pablo escribió a los corintios, ¿sí? Primera y segunda a los tesalonicenses es una carta que Pablo escribió a los tesalonicenses. Pero la primera y la segunda cartas de Pedro son cartas que Pedro escribió y no llevaban un destinatario específico. Entonces, por eso sí es primera y segunda de Pedro. Igual pasa con las de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. ¿Sí? Y la epístola de Judas. ¿Ok? Ahí las tienen. Y luego hay un solo libro profético, que es el Apocalipsis. Entonces, esos son los 27 libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene solamente 4 divisiones: los evangelios, el libro histórico, las epístolas y el libro profético. ¿Ok? Vamos a ver ahora números. Número de capítulos. La Biblia tiene 1189 capítulos. Tiene 31,102 versículos. El libro más largo de la Biblia es el libro de los Salmos, con 150 salmos y 43,743 palabras. El libro más corto es la tercera epístola de Juan, con tan solo un capítulo y 299 palabras. Judas, por ejemplo, también nada más tiene un capítulo, pero tiene más palabras. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, con 176 versículos. El capítulo más corto es el Salmo 117, con solo 2 versículos. El versículo más largo es Esther 8. Todo esto, hermanos, todos estos son datos en español y de acuerdo a la Reina Valera 60, ¿ok? Porque ya entramos en los guasumaras, si hablamos de la Biblia en inglés o una Biblia en la nueva traducción viviente o en la nueva versión internacional, pues ahí ya se cambia. Todos estos datos son en base al idioma español y a la revisión Reina Valera 1960. ¿Ok? Pues el versículo más largo de acuerdo a esa versión es Esther 8, versículo 9, con 90 palabras. Y el versículo más corto es Juan 11:35, con solo 2 palabras. Jesús lloró. El libro más antiguo no es Génesis, como pudiéramos pensar, sino el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. No que la historia de Job sea más antigua que la de Génesis, no. Simplemente que el libro de Job lo escribió un patriarca en los tiempos de Abraham, y sabemos que el libro de Génesis pues lo escribió Moisés. Por eso el libro más antiguo es el de Job. Y el más reciente o el último libro que se escribió, en este caso son cartas, son las 3 cartas de Juan, que fueron completadas cerca del año 98 después de Cristo en Éfeso o cerca de él. Esas son preguntas de trivia que probablemente les pregunten, probablemente no, pero pues por si las dudas, yo aquí se los puse. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario?